¿Qué tal? Entramos de lleno a un tema que pues está en la mente de millones en México este septiembre. Los pagos de los programas de bienestar. Hay muchísima información circulando, ¿no? Especialmente sobre fechas y montos. Así es. Hola. Pues sí, es un tema central ahora mismo. Nuestra misión hoy es ir un poquito más allá de los datos básicos. Queremos desentrañar bien el calendario de pagos, entender los montos, eso que se dice de los retroactivos, y sobre todo, pues, analizar qué implica todo este esfuerzo, ¿no? Logístico, económico. Buscamos dar una perspectiva clara y, pues, útil. Exacto. Porque no se trata nada más de saber cuándo te podría caer el depósito, ¿verdad? Se trata de comprender la escala de estos programas, cómo se están organizando y el impacto real que tienen, pues, en la vida diaria de tantas familias. Vamos a explorar los puntos clave que definen esta operación de septiembre. Es esperado. El cuándo. El famoso calendario de pagos para este mes. Así es. Lo que vemos es que se mantiene el sistema de organización por letra, ¿no? La primera letra del apellido paterno. El objetivo, pues, parece claro: escalonar los depósitos durante el mes para evitar las saturaciones y que sea más fácil acceder al dinero. Ok. ¿Y cómo va? ¿Ya empezó? Sí, los pagos de hecho arrancaron ya. El lunes 1 de septiembre con la letra A. El esquema general, mira, sigue un patrón diario. Martes 2 le toca a la B. Luego, ojo, miércoles 3 y jueves 4 se dedican a la letra C. Ah, 2 días para la C. Sí, es que es un grupo muy numeroso, entonces le dan 2 días. Luego el viernes 5 cubre D, E y F. Entendido. La semana que sigue, pues, continúa con la letra G, que también tiene 2 días, Lunes 8 y martes 9. El miércoles 10 agrupa H y JK. El jueves 11 es para la L. Y aquí viene algo interesante, un ajuste. La letra M, A ver. como caen los días feriados del 15 y 16 de septiembre, los pagos para la M se van hasta el miércoles 17 y jueves 18. Ah, mira, se brincan los feriados. Tiene lógica. Sí, exacto. Es un intento de planificar para que no afecten las fiestas patrias, ¿no? Para no interrumpir el flujo. Claro, claro. Y bueno, el calendario sigue avanzando. Viernes 19 le toca a N, Ñ, O. Lunes 22 para P y Q. Otro grupo grande, la R, también tiene 2 días. Martes 23 y miércoles 24. Ok. Jueves 25 es para la S. Viernes 26 le toca a T, U, V. Y ya, para cerrar, el ciclo termina el lunes 29 de septiembre con las últimas letras: W, X, Y, Z. Entendido. Entonces, más que aprendernos cada fecha, lo importante es como el patrón, ¿no? Es una dispersión durante casi todo el mes, días dobles para las letras más comunes y ese ajuste por los feriados. La idea detrás, me imagino, es ser más eficientes y evitar esas aglomeraciones que veíamos antes, ¿no? Exactamente. Es un esfuerzo por ordenar un proceso que es, pues, masivo. Pero claro, el cuándo siempre va de la mano con el cuánto. Y aquí también hay cifras concretas circulando para este bimestre. Hablemos de eso. ¿Cuáles son los montos que se están manejando? Para los principales grupos, digo. Pues mira, lo que se confirma es que los adultos mayores, los de 65 años o más, están recibiendo 6,200 pesos. Ok. Para el grupo de adultos entre 60 y 64 años, ahí entran las mujeres de 63 y 64 que ya recibían, y las nuevas incorporaciones, ¿no?, de 60 en adelante. Para ellos, el monto es de 3,000 pesos. 3,000. Hay que recordar que estos son los montos bimestrales para estos programas específicos como la pensión para el bienestar de adultos mayores. Vale. Y además, no hay que olvidar otros programas importantes que también operan bajo la estructura de bienestar. Está Sembrando Vida, por ejemplo, que a veces se menciona que los pagos son mensuales. Y los apoyos para personas con discapacidad, que son cruciales también. Forman parte de todo este ecosistema de transferencias. Ok. Esos son los montos regulares, digamos. Pero ha habido mucho ruido, sobre un posible pago retroactivo. Incluso se mencionan cifras altas, como 12,400 pesos. ¿Qué hay de cierto en eso? ¿Es para todos? Ese es un punto que necesita mucha claridad, la verdad. Los 12,400 pesos, que, pues, sí equivalen a 2 bimestres del apoyo de adultos mayores. No son un bono generalizado, ni un pago extra para todos los beneficiarios. Aguas con eso. Lo que entendemos es que esta cifra corresponde a situaciones muy específicas. ¿Situaciones como cuáles?
O sea, ¿por qué se generaría esa necesidad de parar retroactivo? Principalmente, aplicaré a personas que, haz de cuenta, se registraron en bimestres anteriores, pero que, por diversas razones, administrativas, logísticas, lo que sea, pues no recibieron sus pagos en su momento. El ejemplo clásico es el retraso en la entrega de la tarjeta del bienestar. Ah, claro. Si alguien se registró, pon tú, hace 4 meses y apenas ahora le están dando su tarjeta y activando su cuenta, pues el sistema buscaría compensar esos 2 bimestres que no cobró. Entiendo. Que no se recibieron. No es un adelanto ni un aumento. Ok. Con su permiso, Presidenta, felicidades por el informe de ayer y agradecerle el respaldo de la construcción de un servicio público de salud. Hoy vamos a presentar los resultados de 2 estrategias centrales para el segundo piso de la cuarta transformación, con un bienestar cercano a la población y con presencia efectiva en cada comunidad. Siguiente, por favor. Como recordarán, en enero de 2025 se implementó la estrategia Laboratorio en tu Clínica en el Estado de México. Con esta estrategia de tomar muestras de sangre en las clínicas de salud, estamos logrando reducir la carga de atención en los hospitales. Por supuesto que las personas no tengan que trasladarse lejos de sus hogares y gastar en estudios de laboratorio, y asegurar diagnósticos oportunos y gratuitos ahí en la base del sistema de salud en el primer nivel de atención. Actualmente contamos con 606 unidades tomadoras de muestra y en lo que va del 2025 hemos realizado más de 600,000 estudios en cerca de 50,000 pacientes. Siguiente, por favor. A partir de ayer, el 1 de septiembre, el programa ya es una realidad en la Ciudad de México, Quintana Roo, Tlaxcala y Baja California Sur. A partir del 15 de septiembre será una realidad en el estado de Colima y estamos trabajando para que a partir del 1 de octubre estemos operando en las 23 entidades adheridas a la red de servicios públicos del IMSS Bienestar. Así vamos a continuar trabajando para fortalecer la capacidad de resolución de las patologías y los diagnósticos en el primer nivel de atención, en este caso dotándolos de unidades tomadoras de laboratorios. Siguiente, por favor. Ahora quisiera pasar a informar al pueblo de México los resultados que tuvimos después de 2 semanas muy intensas de trabajo en las que pusimos en marcha las rutas de la salud. Siguiente. Las Rutas de la Salud es una estrategia impulsada por la presidenta de nuestro país, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, con el objetivo de garantizar suministro público y gratuito de medicamentos e insumos para la salud en todos los centros de salud y hospitales del IMSS Bienestar. Así fue como que entre el 19 y el 30 de agosto nos movilizamos con 1,006 rutas, más de 700 vehículos para distribuir 11,364 paquetes totales de medicamentos e insumos para la salud. Más de 28 millones de medicamentos fueron entregados en los 8,061 centros de salud y en los 578 hospitales del IMSS Bienestar. Gracias a las miles de personas que participaron en este despliegue histórico, a las gobernadoras y a los gobernadores, por supuesto a Birmex, a la Secretaría de Salud, por supuesto a nuestros coordinadores estatales, a nuestros equipos regionales de conducción territorial. Juntos hemos logrado la meta de distribuir el 100% de nuestro objetivo. Siguiente. Las entregas fueron verificadas en sitio, cada centro de salud recibió lo que le correspondía. Llegamos a zonas urbanas y también a comunidades de difícil acceso, sin importar distancia, tiempo o tipo de camino. Con esta operación, ningún centro de salud ni hospital del IMSS Bienestar se quedó sin su paquete de medicamentos y hoy podemos decir que las 8,639 farmacias del IMSS Bienestar están abastecidas. Siguiente, por favor. Para poder dimensionar la complejidad de esta operación logística, quisiera mostrarles los estados con mayor número de unidades y paquetes o kits distribuidos. Estado de México, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Veracruz, Tabasco, Hidalgo,
Chiapas, Michoacán y Tamaulipas. En estas entidades se concentró el mayor esfuerzo de organización y aún así la cobertura fue oportuna. Esto demuestra que la estrategia funciona incluso en territorios con mucha dispersión territorial y alejados. Siguiente, por favor. Desde clínicas urbanas en la Ciudad de México y el Estado de México hasta rutas en Veracruz, San Luis Potosí, Tamaulipas y Zacatecas, vamos a continuar garantizando todos los meses las rutas de la salud lleven los medicamentos necesarios para la población. Estamos eliminando las barreras de acceso y demostrando que sí es posible garantizar el derecho a la salud con organización, planeación y compromiso. En camiones, lanchas y rutas especiales vamos a garantizar los medicamentos hasta el último rincón de nuestro país. Esta fue la primera entrega mensual de las estrategias de rutas de la salud. A partir de ahora, cada mes vamos a realizar estas rutas para mantener el abasto al 100 en todos los centros de salud y hospitales del IMSS Bienestar. Tenemos un breve video que demuestra el ejercicio que se realizó. 8.639 farmacias completamente abastecidas en 8.061 centros de salud y 578 hospitales del IMSS Bienestar. 28 millones de medicamentos entregados. 11.357 kits de medicamentos e insumos. 1.006 rutas de distribución. 710 vehículos. 23 estados de la República y 100% de medicamentos e insumos distribuidos con las rutas de la salud. En tan solo 10 días, las rutas de la salud han distribuido los medicamentos necesarios para surtir las farmacias de todos los centros de salud y hospitales del IMSS Bienestar. Una meta que nunca antes se había logrado. Ahorita las rutas de la salud nos estamos enfocando en eso, llegar a todos los rincones, desde la sierra, los ríos. Llegaron en tiempo y forma desde que se nos avisó de que iban a llegar, se nos entregó en buen estado el medicamento. En el suroeste se surtieron 2.236 centros de salud y 148 hospitales, en los estados de Michoacán, Guerrero, Puebla, Morelos y Tlaxcala. Ahora, gracias al programa de Rutas de la Salud, el paciente no solo tiene consultas gratuitas, sino que también tiene tratamientos completos. En el sureste, se abastecieron 2.010 centros de salud y 128 hospitales en los estados de Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo y Tabasco. Nos sentimos satisfechos nosotros como trabajadores porque el paciente se va contento a sus lugares. Esto nos ayuda como especialistas a nosotros poder brindar todas las herramientas para las cuales estamos preparados y tener los insumos mejora todavía más la calidad con la que nosotros podemos atender a los pacientes. En el centro del país se abastecieron 1.741 centros de salud y 110 hospitales en Estado de México, Hidalgo y Ciudad de México. Es de gran apoyo porque pues ya no tiene uno que andar buscando en las farmacias de afuera. En el noreste se suministraron 1.158 centros de salud y 113 hospitales en los estados de San Luis Potosí, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas. Que haya los medicamentos todos y que sobre todo que el hospital reciba el apoyo que necesita con ese mismo amor que le dan a los pacientes, con esa misma calidad humana que han tenido. En el noroeste suman en conjunto 913 centros de salud y 79 hospitales abastecidos en los estados de Baja California, Baja California Sur, Colima, Nayarit, Sinaloa y Sonora. Siento que hago algo bien por la comunidad, por mi pueblo, por mi tierra, más que nada por México. Las rutas de la salud no se detienen. Con ello serán abastecidos puntualmente todas las medicinas, tratamientos e insumos en todas las farmacias del IMSS Bienestar, garantizando el derecho a la salud. Servicios públicos de salud para todas las personas, en todos los lugares. Gobierno de México. Es cuanto, Presidenta. Gracias. Listo, ¿verdad? Listo. Mucha información. A ver, sobre salud aquí.
Buenos días, muchas gracias, presidente. Arturo Pavón, del Chapucero y Efecto Colateral. Quisiera preguntarle por la exposición que hizo el secretario de Salud acerca de las bebidas azucaradas. ¿Qué opina el Gabinete de Salud acerca de la obtención del sello hecho en México? Vaya, yo sé que esto es debatible por cuestiones económicas, pero también en cuestión de salud. ¿Podrían obtenerlo? ¿Lo obtienen? ¿Qué opinan ellos? Hay un reglamento que establece una serie de requisitos para obtener el sello hecho en México. Si se cumple con los requisitos, pues la Secretaría de Economía lo otorga. Y bueno, están revisando si en este caso puede llevar el sello. Pero son requisitos que se definen. Depende qué tanto se produjo aquí en el país. Sí, muchas gracias. Bueno, me quedo sentado por el tiro de las cámaras. Bueno, se le atribuye al Marqués de Sade en uno de sus escritos este texto que dice: la ley solo existe para los pobres. Los ricos y poderosos obedecen cuando quieren y lo hacen sin recibir castigo, porque no hay juez en el mundo que no pueda comprarse con dinero. Pues parece que México, con la Cuarta Transformación y el Plan C, está rompiendo con esta tradición que honraban los anteriores ministros salientes de la Suprema Corte de Justicia. ¿Cuál es su perspectiva ahora, ya que llega pues un representante de los pueblos originarios y se quedan ministras y ministros que de veras creen en la justicia? Es un cambio de era en el Poder Judicial. Es una transformación muy profunda, muy profunda. No hay ningún otro país en el mundo que haya hecho una transformación así del Poder Judicial. Y el objetivo que tiene, pues, es que todos los que forman parte y todas las que forman parte del Poder Judicial respondan a la gente, que no respondan a un interés particular, a un privilegio, que no se corrompan, que no sea el poder o el dinero que domine el Poder Judicial, sino la justicia, la impartición de justicia. Y va a ser mucho mejor este Poder Judicial que el anterior, por el solo hecho de que son elegidos por el pueblo. Y además tienen un reto, que es en efecto demostrar que hay impartición de justicia en México. Y creo que lo van a cumplir. Así que es un buen momento para el país. Mucha gente piensa que las lluvias son un mal augurio, pero desde ayer que empezó a llover muy temprano, con su informe… ¿Por qué mal augurio? Al contrario. Pues bueno, el agua es vida. Los pueblos originarios pensaban que, al contrario, pues significaban abundancia. México está ya, digamos, en un camino recto hacia la abundancia en cualquier sentido, social, económico, producción. No creo que abundancia sea la palabra. Yo creo que la palabra que define a la transformación es justicia y bienestar. Porque no es un asunto de tener más, de acumular más, sino que todos vivan bien, que todas y todos vivan bien, con bienestar, y que haya democracia, libertades y soberanía en México. Entonces, por eso decimos que hay rumbo, el país tiene rumbo. Es un rumbo claro, definido por el pueblo. Nadie más definió este rumbo. Es una decisión colectiva del pueblo de México de hacia dónde queremos ir. Y a nosotros como gobierno nos corresponde cumplirle al pueblo. Entonces es un buen momento, es un momento estelar en nuestra historia. La gente está contenta y nos toca cumplir a todas y a todos. Ayer pues las perspectivas de la Cuarta Transformación y el Plan C se cumplieron, ya teniendo 3 poderes, ahora sí de la Unión, no 2 y 1, que hacía lo que quería. En ese sentido, pues la
la oposición está muy alarmada porque pues, se está promoviendo en la 4T la reducción de las plurinominales, y también ayer vimos que pues, Alejandro Moreno, presidente del PRI, desesperado ante una incapacidad de diálogo por parte de su bancada, optaron por la violencia, aunque sea auditiva, pero fue violencia, aunque ya la había hecho también física anteriormente. Él es acusado de varias situaciones ahí en Campeche, tiene pues algunas acusaciones que ha denunciado la gobernadora Laida Sansores. Él hizo señalamientos, obviamente para acusar al gobierno, a su gobierno de autoritario y una dictadura, y bueno, esto pues claramente en vistas de que vienen funcionarios de Estados Unidos y pues él quiere hacer muy visible internacionalmente que México va mal. ¿Qué opinión tiene usted? Pues así como que le hagan mucho caso, no, ¿verdad? ¿Cómo dijo Reina aquí? Ya la derecha no pinta. México es un país democrático, libre. Ayer dije, y lo creo, México no se reprime al pueblo. Hay libertad de expresión, hay libertad de reunión, hay libertad de manifestación. Eso, los que ya tenemos más años, sabemos que esa no era la realidad en México. Bueno, mencionó Martí el caso de Nochistlán, que ahora se va a abrir una unidad de medicina familiar. Es que le digo yo centro de salud, pero es unidad de medicina familiar en el caso del ISSSTE y del IMSS. Para los maestros, cuando fue el lugar de la represión, aquella llamada que hizo Claudio X González, no sé si se acuerdan. Digo, para no irnos al PRI de los 70, 60 que ahora vamos para allá, pero sino al más reciente, al del 2012 al 2018, que lo caracterizó, entre otras, la represión a los maestros. Maestros que no estaban de acuerdo con la reforma educativa y que se manifestaban, y que al llamado de Claudio X González en un video viene una represión cruenta, detenciones, y sencillamente los maestros no querían la reforma educativa, la gran mayoría. Pues eso sí era régimen autoritario, ¿no? El autoritarismo tiene que ver con no permitir que se expresen otras opiniones, el que no haya libertades, la censura. En México no hay censura. Bueno, pueden decir los medios, todos, lo que deseen, todos. Aquí nadie habla por teléfono desde la presidencia, un medio decirle, oye, quita eso por favor que daña la imagen de la presidenta. No. Hay libertad, libertad total. Por eso, cuando la derecha habla de que la derecha es libertad, pues no tiene nada que ver con eso. Quienes han defendido la libertad, pues son las grandes transformaciones democráticas. La libertad, la democracia, la soberanía que radica en el pueblo, de acuerdo con el 39 constitucional. Entonces, por eso la oposición, la derecha, el conservadurismo en México tiene muy poco asidero. ¿Cómo pueden hablar de un régimen antidemocrático cuando hay libertades? ¿Cómo pueden decir que hay problemas con la seguridad cuando estamos disminuyendo los índices de inseguridad? No tienen argumentos. Entonces, al no tener argumentos, pues se desesperan mucho, tienen mucho odio, enojo. Pues yo digo que hagan yoga, que se tranquilicen, que se relajen. Y que si tienen un proyecto, lo presenten. Porque su proyecto de nación es regresar al pasado,
al pasado del neoliberalismo, al pasado de la represión, al pasado de la censura. Decía del gobierno del 2013 al 2018, pero si hablamos de los gobiernos priistas del siglo XX, particularmente después de los 50, pues se caracterizan por un enorme autoritarismo y represión. Y construyeron también un sistema social, porque hay que reconocerlo, pero con un enorme autoritarismo. Recientemente recibí al Comité Eureka, que es este comité que creó doña Rosario Ibarra de Piedra, de jóvenes desaparecidos por el Estado, que es distinto a la situación que se vive hoy, que lamentablemente está pues vinculada a la delincuencia organizada. Pero en aquel entonces, porque podrían haber violado la ley, podrían haber tomado decisiones que iban contra la legislación de entonces, pero ¿qué se hacía? En todo caso, pues era detenerlos y que tuvieran un juicio. No, se les detenía y se les desaparecía por pensar diferente. Puede uno estar de acuerdo o no con los métodos de lucha que ellos escogieron, pero en todo caso lo que tenía que haber estado o haber hecho el Estado mexicano era detenerlos y procesarlos en un juicio, no la desaparición. Ese era el régimen de entonces. Entonces es otro momento y es importante que los jóvenes conozcan de aquella época y de todo el periodo neoliberal, porque se vive una situación distinta. Gracias. Salud, a ver, ¿quién más? A ver, vamos a ver. A ver, hasta allá atrás que no has preguntado. Atrás, hasta atrás. Es que no sé cómo te llamas, disculpa. El compañero que está en la tercera fila, que tiene lentes. No, acá atrás. Después acá, vamos. Ah, sí es cierto. Hola. ¿Quién quedó pendiente, Belmont? Sósimo. ¿Quién más? A ver, adelante. Presidenta, yo soy Ricardo Medina de NBC News en Los Ángeles. Tres preguntas, pero en mi español pocho sí se puede. Okay. Usted ha dicho que los Estados Unidos propuesta a una intervención con respecto a los carteles y usted ha dicho que no. ¿Qué tipo de intervención permite usted? Y si Estados Unidos actúa solo, ¿qué hacer? Estados Unidos no va a actuar solo porque hay un entendimiento. Mañana viene el secretario de Estado del gobierno de los Estados Unidos y se ha estado trabajando desde hace meses en un entendimiento para colaborar en materia de seguridad. ¿Qué planteamos nosotros? Que esta colaboración, esta cooperación tiene que ser cada quien en su territorio. Podemos colaborar en información. Si ellos tienen información de delincuencia organizada en México, la podemos recibir nosotros. Si nosotros tenemos información de delincuencia organizada en Estados Unidos, ellos la reciben. Una colaboración para información, para inteligencia, ellos en su territorio, nosotros en nuestro territorio, a menos que sea acordada de forma común. Investigación, por ejemplo, de cómo vienen los precursores de fentanilo. ¿Vienen todos de Asia o vienen de otros lugares? Que no hay suficiente información sobre ello. En fin, un marco de colaboración y de cooperación.
con respeto a nuestras soberanías y a nuestra territorialidad. Un marco de colaboración sin subordinación entre naciones iguales. Eso es lo que hemos estado planteando y ese es el acuerdo, más que acuerdo, porque acuerdo significaría en términos de la política exterior un nivel distinto de entendimiento. Es un entendimiento entre los dos estados, las dos naciones, de cómo debemos cooperar y colaborar. Y en esa perspectiva pues vamos a seguir trabajando conjuntamente. ¿Qué no aceptamos nosotros? Injerencismo, no aceptamos tampoco violación a nuestro territorio, no aceptamos subordinación, sino sencillamente una colaboración entre naciones en igualdad de circunstancias. Eso es lo que hemos puesto sobre la mesa y se ha aceptado. Hay gente en Estados Unidos, recientemente estuvo un senador aquí, que planteó que tiene que haber intervención del ejército de Estados Unidos en México. Nosotros no estamos de acuerdo con eso. Primero, porque no es necesario. Y segundo, porque sería una intervención de violación a nuestra soberanía. Y tercero, porque es mucho más complejo el crimen organizado, la delincuencia organizada. Y tiene que haber un trabajo permanente de coordinación y colaboración. En materia, por ejemplo, de lavado de dinero, también la idea es que se plantee colaboración en información y que se actúe cada uno del lado de su territorio. Ese es el marco. ¿Y sus centros de repatriación a lo largo de la frontera están vacíos porque los Estados Unidos están enviando migrantes a los estados del sur? ¿Hay pedido que esta cambie? Hay dos formas en que Estados Unidos está deportando a nuestros connacionales y a algunos extranjeros. Una es por tierra, y ahí es donde los recibimos en los centros de atención, que cada vez es menor la deportación por tierra. Y la otra es por vuelos internacionales que ellos, con aviación civil, que ellos traen mexicanos y mexicanas y algunos de otras nacionalidades al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, a Tapachula y a Villahermosa principalmente. Y ahí también tenemos centros de atención en donde se les ofrece el programa México te abraza, que son distintas acciones para apoyar a los mexicanos y mexicanas que llegan a su patria. Y finalmente, muchos migrantes que regresan a México dicen que el país está viviendo un sueño mexicano con nuevas oportunidades de negocio. Mucha gente en los Estados Unidos también viviendo en México. ¿Cómo mitigar la migración de los Estados Unidos y los impactos negativos que resultan como la gentrificación aquí en la Ciudad de México? Bueno, a los mexicanos y mexicanas que quieren regresar a su patria, aquí siempre los vamos a recibir con los brazos abiertos. Y sí, es un momento distinto al que se vivió en la época del neoliberalismo, donde regresaron. En un año llegaron a regresar más de 1 millón de mexicanos y mexicanas deportados y no se les ofrecía nada. Y si se iban a Estados Unidos era justamente porque aquí no encontraban una manera de sostener a su familia, porque las y los migrantes no se van en general por gusto. Habrá un porcentaje que lo haga de esa manera, pero la gran mayoría se van por necesidad, en busca de mayores oportunidades. Y cada vez hay menos migración de mexicanas y mexicanos. Durante un periodo del sexenio del presidente López Obrador hubo migración, pero principalmente de otras nacionalidades que utilizaban a México como transición de sus países a los Estados Unidos. Pero la migración de compatriotas pues ha disminuido de manera muy importante. Aquellos que quieran regresar, aquí los recibimos siempre con los brazos abiertos. Si algo caracteriza al pueblo de México es su generosidad, mucha generosidad. Y increíblemente, mientras más humildad, más generosidad. Es
muy generoso el pueblo de México. Ahora, a los estadounidenses que quieren venir a México, ¿qué se les pide? Primero, respeto a las y los mexicanos, respeto a nuestras leyes. Pero hay muchos que quieren venir a la Ciudad de México y a otros lugares, pues porque México está de moda. Entonces quieren venir a vivir aquí. La jefa de gobierno que está haciendo pues un mecanismo para que no haya encarecimiento de los servicios en los lugares en donde hay más migración de estadounidenses y también de otras nacionalidades. ¿Y qué les pedimos? Pues respeto a las mexicanas y a los mexicanos, porque están llegando a un país que les abre las puertas y que cumplan con nuestras leyes. Vamos, a ver aquí al compañero y luego acá. Buenos días, Presidenta. Juan Felipe Parado, de Transmitiendo desde la Frontera. Bueno, mire, algo muy importante que está pasando ahí en la frontera y en los municipios es lo siguiente: las comunidades indígenas están siendo volteadas, las están volteando a ver los gobiernos. Le voy a dar un ejemplo bien rápido antes de hacer mi pregunta. En el caso de la presidenta municipal de Playa del Rosarito, la maestra Rocío Adame Muñoz, y el regidor que preside la comunidad indígena, Gustavo Fidel Ortiz, están trabajando de una manera muy directa con las comunidades indígenas, con lo que es sectores que antes no habían sido volteados a ver. Mi pregunta en este sentido, Presidente, sería: ¿qué mensaje le da a aquellas comunidades que en verdad, lo digo porque me consta, están creyendo en el modelo de gobierno de la Cuarta Transformación? ¿Algún mensaje a esas comunidades tan importantes, dignamente mexicanas? Hay, digamos, yo diría 3 acciones muy importantes que ha tomado la Cuarta Transformación desde el presidente López Obrador con respecto a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. Lo primero son los planes de justicia. Son planes que se construyen con una comunidad o con un pueblo indígena o afromexicano junto con el gobierno, y ahí se determina qué medidas, qué acciones tomar. No solamente de escuelas, hospitales, caminos, obras de infraestructura social, sino también regresarles tierras y derechos de agua. Esto no hay, fuera del general Lázaro Cárdenas, otra historia similar. Y va acompañado de algo muy simbólico, que es el perdón por las atrocidades del pasado que cometió el Estado mexicano en su momento. Entonces, eso coloca a las comunidades y a los pueblos de una manera distinta. Segundo, el cambio constitucional, el reconocimiento de los pueblos y comunidades como sujetos de derecho público. Es decir, una comunidad indígena no tenía reconocimiento a menos que tuviera una propiedad comunal o ejidal en el derecho agrario. Pero como comunidad tú no podías presentar a la corte o a no eras reconocido como sujeto de derecho. Hoy sí, y además con todos sus derechos, todos los derechos, y el derecho también a gobernarse de la manera que ellos elijan. Y el tercero que estamos haciendo ahora es que por primera vez hay presupuesto directo a los pueblos y a las comunidades indígenas. Siempre hubo presupuesto federal que ejerce la federación, presupuesto estatal que ejercen los estados y presupuesto municipal que ejercen los municipios. Ahora hay otro nivel, que es el presupuesto que se le otorga directamente a las comunidades y a los pueblos indígenas y afromexicanos. Este año son casi 13,000 millones de pesos y queremos que siga aumentando este monto. Es decir, es presupuesto público que se entrega.
Y ellos en asamblea determinan quién lo ejerce, cómo se ejerce. Las tesoreras son mujeres, siempre, mujeres indígenas, y ellos determinan en qué proyecto lo quieren implementar. Entonces, no existía en la historia de México. Yo he dicho que en todas las transformaciones, en la independencia no hubo reconocimiento de los pueblos, en la Constitución del 24, en la del 57 tampoco, en la del 17 sí, porque se reconocen las tierras comunales, pero no se reconocen a los pueblos indígenas como tal. Es hasta la cuarta transformación que llega la Constitución, la historia, el origen, con sus derechos. Entonces, y además, agréguenle que el presidente de la Corte es indígena, reivindica su origen. Entonces es un momento muy importante para las comunidades y los pueblos, y nosotros tenemos que seguir apoyando porque lamentablemente es donde históricamente se ha concentrado más la pobreza. Desde la colonia, que fueron empujados fuera de sus tierras a las tierras más altas, desde entonces hasta, digamos que el general Lázaro Cárdenas tuvo la entrega de tierras, porque es donde realmente se hace la reforma agraria, aunque se había aprobado en la Constitución del 17, y ahora que hay un reconocimiento. Entonces es muy, es uno de los grandes logros de la transformación y hay que seguir trabajando. Entonces eso le da mucha fuerza también a las comunidades. Ok, Presidenta. Bueno, hay otro tema muy importante. Me pidieron en diversas plataformas que le agradeciera a usted esa importante clínica que hay en Tijuana, donde ya se lleva a cabo labor de cirugía de cataratas, diálisis. La gobernadora María del Pilar Ávila Olmeda, en coordinación con usted y el secretario de Salud, pues lograron dar esa clínica que da mucho beneficio a la gente en aquella región. Le mandan agradecimiento a muchas personas que ya han sido operadas de ese problema. Y ya por último, Presidenta, le quiero dar la buena noticia, quizá usted esté enterada, pero ya Tijuana por muchos años se decía que era una ciudad sucia. Hoy en día el alcalde Ismael Burgueño Ruiz, con sus 9 delegados, tiene la ciudad completamente limpia. Se han dedicado a plataformas para poder recarpetar, alumbrado público. Bueno, está la gente muy contenta ahí en Tijuana. Mi pregunta sería, Presidenta, ¿qué mensaje le daría usted a la comunidad allá de Tijuana para que pues conserven bien la ciudad, para que no tiremos basura, para que seamos un ejemplo inclusive a seguir? Porque créanmelo que los propios extranjeros que vienen de San Diego están muy a gusto de que van por la Revolución, Boulevard Salinas, van al Museo del Trompo, en fin, y se ven las calles limpias, las bardas pintadas, y se está también logrando concentrar a las personas con problemas de indigencia en algunas áreas para que sean rehabilitados y posteriormente se les dé una labor de desarrollo social. Eso es lo que el alcalde Ismael Burgueño Ruiz ha implementado ahí en Tijuana. ¿Qué mensaje les daría a usted, Presidenta? Bueno, les platico que a partir de este viernes voy a todo el país a una rendición de cuentas. Vamos a visitar todas las entidades de la República en 3 semanas y media, a hacer un informe particular de la entidad. Ahí le vamos a informar a la gente, vamos con los gobernadores, todos los gobernadores y gobernadoras. Vamos a ir 3 estados en un día para cumplirlo. Entonces vamos a informar de los programas de bienestar en cada estado, de las obras públicas que estamos haciendo en cada estado, de qué otras cosas vienen para el estado, en un esfuerzo de rendición de cuentas. Entonces vamos a ir pronto allá a Tijuana. Y en diciembre
Estamos haciendo todo lo posible, los ingenieros militares, para abrir el viaducto que ha tenido sus problemas, porque como pasa justo por la aduana es la de Otay, ¿no? Entonces se puede trabajar 3 horas al día, nada más, para no afectar el cruce. Pero todo indica que sí vamos a acabar en diciembre, que también es una obra que ya desde hace rato necesita Tijuana. Ok. Presidenta, ya por último, para dejar el micrófono, ¿cómo se siente usted que es la primer mujer presidenta de México que va a dar el grito aquí? ¿Cómo se siente usted? ¿Qué piensa? ¿Qué pasa por su mente de que pues va a ser? Ya van a ver cómo lo vamos a dar. Muy bien. Mucho orgullo. Bueno, vamos. El compañero, porque está desde el viernes acá atrás. Buenos días, Presidenta. Buenos días a todas y todos, servidores públicos. Buenos días, Sósimo Camacho, de Luces del Siglo y el noticiero Luces Mañaneras. Presidenta, con motivo de la entrega de su informe el día de ayer, usted emitió un mensaje a la población, podríamos decir que una revisión sucinta de cómo se encuentra la República, del Estado de la República, y cuando se refirió al tema económico, usted habló de los polos de bienestar y de las oportunidades que hay para la inversión en México. Sin embargo, también usted señaló que México requería de empresarios todavía más activos y visionarios. Hemos estado viendo que se han roto récords en inversión extranjera directa. Sin embargo, en el primer trimestre de este año hubo una contracción pequeña que después se recuperó de inversión privada nacional. Y después de escuchar esta parte de su mensaje el día de ayer, me gustaría preguntarle qué expectativa tiene de si el empresariado mexicano está acompañando estos polos de bienestar y si en efecto se cumplirán las metas con inversión privada mexicana. Pues ese es el objetivo, por eso la convocatoria, el llamado que hice. Hay muchos empresarios mexicanos que están invirtiendo y el llamado es a que inviertan más. Los bancos tienen muchos recursos en México, la banca. A veces solamente esperan que haya, como ha habido históricamente, concesiones de obra pública, obras públicas, esquemas de financiamiento privado para infraestructura, que ahora está mucho más acotado, porque hay recursos para hacer la obra pública de manera directa, aunque también hay muchos esquemas de inversión mixta. Y están todavía las concesiones que quedaban de antes, donde también se está invirtiendo. Pero hay mucho espacio para la inversión en la manufactura en México, la industria textil. Ahora con los aranceles que pusimos a productos con los países, aranceles a países con los que no tenemos tratado de libre comercio, subimos los aranceles para fortalecer la industria textil mexicana. Pues un llamado para que se invierta y que se hagan las cadenas de valor. Las farmacéuticas, para que se produzcan más medicamentos en México. La medida que tomamos de que ya no haya importación temporal de zapatos terminados, pues eso significa mayor inversión en el calzado, es decir, en la manufactura, en la producción. Entonces ahí es donde hay muchas posibilidades. Ahora, por ejemplo, yo espero que la próxima semana podamos ya anunciar un proyecto muy bonito ahí junto al hospital de Tula, en Hidalgo. Se está trabajando ahora con las comunidades, porque la idea es que cerca de donde está la zona urbana haya un parque muy grande, un área pública grande. Pero la idea es hacer ahí un centro de reciclamiento, le llamamos de economía circular. Que la basura no sea basura, que se convierta en un insumo para la economía. Y ahí se está invitando a inversión de muchos privados. Entonces, por eso es el llamado a que se invierta más en México. Ok. Y otro punto clave, se espera que este pago retroactivo, para quien le toque, llegue de forma automática, directo a la misma tarjeta del bienestar. No debería requerir trámites adicionales por parte del beneficiario.
Podría llegar junto con el pago normal del bimestre o en un depósito aparte, pero siempre automático. Eso aclara bastante, la verdad. No es un regalo, sino ponerse al día con quienes tuvieron problemas para cobrar antes. Pero el hecho de que existan estos casos de retroactividad habla también de las dificultades en la implementación, ¿o no? Digo, de la logística. Sin duda. Refleja los desafíos que tiene un operativo de esta magnitud. Hablamos de cifras enormes. Se estima que este mes, si sumamos todos los programas de bienestar, los apoyos van a llegar a más de 16.9 millones de personas en todo el país. Más de 16.9 millones. Híjole, poner esa cifra en perspectiva es importante. ¿Qué significa realmente ese número en el contexto mexicano? Pues significa una parte muy considerable de la población recibiendo apoyo directo del gobierno. Estamos hablando de más o menos 1 de cada 8 mexicanos si consideramos la población total. Es una inversión social masiva. Sí. Con un impacto económico directo en millones de hogares. El objetivo que se declara es dar estabilidad, ayudar a cubrir gastos esenciales, comida, medicinas, servicios. Claro. Pero también, pues, subraya la dependencia de una parte importante de la sociedad en estas transferencias. Y gestionar pagos para casi 17 millones de personas es un reto logístico monumental. Implica coordinar registros, validar identidades, producir y distribuir millones de tarjetas, asegurar que el dinero llegue por el Banco del Bienestar. Cualquier falla en esa cadena puede generar los retrasos que luego, pues, requieren estos pagos retroactivos. Tiene todo el sentido. Y con una operación tan grande, es natural que surjan dudas o problemas individuales, ¿no? Aquí es donde la información práctica se vuelve súper importante. ¿Qué canales hay para que la gente resuelva sus preguntas o verifique sus pagos? Mira, hay 2 números de teléfono principales que son clave. Hay que tenerlos a la mano. Primero, para consultar el saldo directo en la tarjeta del bienestar, está la línea del Banco del Bienestar, el 800-900-2000. Ok, 800-900-2000 para saldo. Para dudas más generales sobre el programa. Por ejemplo, si el pago no llega en la fecha que te tocaba según la letra. O para preguntar sobre el estado de trámites, como la entrega de una tarjeta pendiente. Está la línea del bienestar. Esa la opera la Secretaría de Bienestar. 800-639-4264. Ok, 800-639-4264. Y una recomendación importante al llamar a esa línea del bienestar es tener la CURP a la mano, ¿cierto? La clave única de registro de población. Correctísimo. Tener la CURP agiliza muchísimo la consulta. Así el personal puede identificar rápido el expediente del beneficiario. Y sobre qué hacer si el pago no llega el día programado, la recomendación es clara: no quedarse esperando nomás. A ver. Si pasan un par de días después de tu fecha asignada y el saldo no se refleja, verificando primero en el 800-900-2000, claro, entonces sí, llamar a la línea del bienestar al 800-639-4264 para reportarlo e investigar qué pudo haber pasado. Puede ser desde un error administrativo hasta un problema con la cuenta o la tarjeta que necesite resolverse. Es un buen consejo. Ser proactivo, moverse, en lugar de solo esperar. Ahora, esto nos lleva a otra pregunta importante. ¿Qué pasa con quienes se acaban de registrar o todavía no tienen su tarjeta física del Banco del Bienestar? Ese es un punto crucial, sí. La información que hay indica que el proceso de entrega de tarjetas para quienes se registraron antes sigue en marcha. Hemos visto incluso testimonios que andan circulando por ahí, como el de una persona, un señor José Nieblas Reyes, que comentó que se inscribió a mediados de junio y que recibió su tarjeta justo el 1 de septiembre. Ah, mira, años que se incorporaron en las convocatorias recientes, ¿no? Quizá en agosto o a principios de septiembre. ¿Cuándo pueden esperar ellas su tarjeta? Para esos registros más recientes, la expectativa general es que la entrega de sus tarjetas comience probablemente a partir del mes de octubre. Octubre, ok. Hay que dimensionar la logística, ¿sabes? Producir y distribuir millones de plásticos nuevos a todos los rincones del país, pues toma tiempo. Claro, no es de un día para otro. Exacto. Además, los tiempos de entrega no son parejos. Suelen ser más rápidos en las ciudades grandes, donde la infraestructura bancaria y de distribución está más concentrada. Y puede tardar un poquito más en llegar a zonas rurales, comunidades alejadas o de difícil acceso. Entiendo. La recomendación para ellos es doble. Primero, estar atentos a posible comunicación de la Secretaría de Bienestar. Puede ser una llamada, un mensaje de texto, indicando dónde y cuándo recoger la tarjeta.
Y segundo, si pasa el tiempo y nomás no hay noticias, pues usar la línea del bienestar para preguntar proactivamente por el estatus de su plástico, ponerse las pilas. Entiendo. Paciencia y estar atentos, entonces. Es inevitable sentir cierta ansiedad, ¿no? Cuando se espera un apoyo así y todavía no tienes el medio para cobrarlo. Absolutamente. Esa incertidumbre es parte de los desafíos humanos detrás de toda esta logística masiva. Bien, pues hemos cubierto bastante terreno, creo. Si intentamos sintetizar, ¿cuáles serían como los mensajes clave de este operativo de pagos de septiembre? Yo destacaría varios puntos. Primero, sí hay un calendario oficial de pagos basado en la letra del apellido. Busca dar orden y previsibilidad. Ajá. Segundo, los montos bimestrales están definidos. 6,200 pesos para mayores de 65, 3,000 pesos para el grupo de 60-64 más otros programas. Tercero, la posibilidad de pagos retroactivos existe, sí, pero ojo, es para casos específicos de pagos pasados no recibidos. No es universal y debería ser automático. Importante eso. Cuarto, hay canales de consulta y apoyo. Los teléfonos del banco y de la Secretaría de Bienestar son fundamentales para resolver dudas o problemas. Y quinto, la entrega de tarjetas para nuevos beneficiarios es un proceso continuo, pero que requiere tiempo y paciencia. Y todo esto, como decías, en el marco de un esfuerzo gigantesco para llegar a casi 17 millones de personas. Es impresionante. Exacto. Lo que vemos es un reflejo de una política social centrada en transferencias monetarias directas. La organización por letras, el uso exclusivo de la tarjeta del bienestar y del Banco del Bienestar son todos mecanismos que buscan modernizar, simplificar y hacer más eficiente la entrega de estos apoyos, intentando dejar atrás métodos anteriores que a lo mejor implicaban intermediarios o filas larguísimas. Se busca no solo entregar el recurso, sino hacerlo con cierta dignidad y certeza para el beneficiario, ¿no? Un detalle interesante que observamos fue cómo se comunicó este calendario. Parece que se difundió principalmente por los canales oficiales de la Secretaría de Bienestar, ¿no? Su página web, redes sociales. Esto coincidió con que el 1 de septiembre no hubo la conferencia matutina presidencial, la mañanera, por la presentación del primer informe de gobierno de la presidenta. La información fluyó por vías institucionales, digamos directas. Así es, un detalle del contexto de comunicación que muestra cómo operan estos canales institucionales, efectivamente. Bueno, pues hemos explorado a fondo el panorama de los pagos de bienestar para septiembre de 2025, el calendario, los montos, la verdad sobre los retroactivos y los aspectos prácticos de consulta y entrega de tarjetas. Esperamos que este análisis detallado aporte claridad. Sin duda, la logística de estos pagos masivos es un tema fascinante y complejo en sí mismo, ¿eh? Nos deja pensando en la enorme maquinaria administrativa y tecnológica que se necesita para mover estos recursos a escala nacional mes tras mes. ¿Qué nos dice esta operación sobre la capacidad real del Estado para implementar políticas públicas de gran alcance? Es una pregunta fuerte. Y, viéndolo desde otra óptica, ¿cómo refleja esta inversión masiva las prioridades sociales y económicas del momento actual en México? Son preguntas excelentes para seguir reflexionando, la verdad. Y nos encantaría saber qué piensan quienes nos acompañaron hoy. ¿Cómo ven esta organización por letras? ¿Les funciona en la práctica? ¿Qué impacto tienen estos apoyos en su vida o en su comunidad? Los invitamos a compartir sus perspectivas, sus comentarios. Queremos escuchar sus experiencias. Muchas gracias por acompañarnos en este análisis. Y, pues, hasta la próxima.